¿Es necesario el diálogo? El diálogo sincero entre católicos y musulmanes es vital para el futuro de la humanidad, afirma el Papa Benedicto XVI. Cuando desde la Iglesia Católica se habla de diálogo, no puede haber confusiones con el ecumenismo. Este solo se puede producir con las demás confesiones cristianas en busca de la unidad. ¿Es posible el diálogo? Con el Islam solo es posible un acercamiento para conocerse y entenderse mejor, con el fin de establecer unas firmes relaciones cordiales sobre ciertas bases comunes. Pero siempre existirán diferencias insalvables, aunque constituyen sin duda una ocasión de encuentro. Habría que afirmar que el diálogo de la Iglesia con el Islam no puede sostenerse fundamentalmente en el terreno teológico, sino en ámbitos como el cultural y el derecho natural. El magisterio de Benedicto XVI va en la línea de articular las relaciones con el Islam sobre la idea de la libertad religiosa. Un error es que el diálogo interreligioso busca anular o minimizar la diferencia entre las religiones. Es este un reflejo de su idea de tolerancia, que para ellos es un respeto que solo puede brotar cuando se ha asumido en un mínimo común denominador, a costa de que un creyente deba renunciar a la verdad. El diálogo de la Iglesia con el Islam no puede caer en esto, y la Iglesia lo manifiesta claramente cuando el Papa Benedicto XVI afirma que el diálogo debe fundarse en un conocimiento recíproco, cada vez más verdadero, que con alegría reconoce los valores religiosos que tenemos en común, con lealtad respeta las diferencias. ¿En qué condiciones? Benedicto XVI dejó claro en el encuentro con los representantes de algunas comunidades musulmanas en Colonia que el diálogo con los musulmanes busca lograr la reconciliación y el respeto a la identidad del otro. Las dificultades que se presentan son muchas y el camino lento. Según el islamólogo Padre Lacunza, Benedicto XVI está siguiendo tres caminos en este diálogo: la aplicación del binomio fe y razón, la construcción y defensa de la identidad religiosa de los católicos, y afirmar con rotundidad que en la defensa de la fe no se puede llegar a la violencia. ¿Para qué? El objetivo prioritario es la libertad religiosa. A ello aludió Benedicto XVI en su discurso a la Curia Romana el 22 de diciembre del 2006. En el diálogo con el Islam, que es preciso intensificar, debemos tener presente que el mundo musulmán se encuentra hoy con urgencia una tarea muy semejante a la que se impuso a los cristianos desde los tiempos de la Ilustración y que el Concilio Vaticano II llevó a soluciones concretas para la Iglesia Católica: la reparación entre Iglesia y Estado. Probablemente hay mucha gente que se pregunte: ¿cuáles son las pautas sobre las que dar nuevos pasos en el diálogo entre la Iglesia y el Islam? Es necesario partir de tres premisas. La primera: el Islam no cuenta con una autoridad central y por eso el diálogo solo se puede hacer con unos grupos determinados. Por ejemplo, en octubre de 2007, cuando 138 intelectuales y líderes religiosos del mundo islámico remitían una carta a Benedicto XVI. La segunda: el ordenamiento vital del Islam no admite separación entre lo político y lo religioso. En su concepción, los derechos humanos quedan sometidos a la ley religiosa islámica o sharia, lo que implica una clara inferioridad de la mujer respecto al varón, negativa del derecho a abandonar la fe islámica, etc. Tercero, ambas partes han de tener la intención de dar a conocer al otro la propia posición de una manera completa. Por parte del cristiano, no cabe la posibilidad de no presentar su fe con toda la integridad, ya que daría lugar al interlocutor musulmán a confirmar su idea de que el cristiano es un creyente débil. En esta línea, el Papa se mostró muy esperanzado ante la carta que le fue enviada por los líderes islámicos, sobre todo por un aspecto: la atención prestada por los signatarios al doble mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Se trata de una creencia común de ambas religiones, sobre la que, según el Papa, se puede edificar un futuro entendimiento. Otro aspecto importante sobre el que se ha insistido es la reciprocidad, algo sobre lo que se está de acuerdo en líneas generales, pero en aspectos más concretos es fuente de habitual desencuentros. Recientemente, un país islámico, Qatar, ha permitido que se construya un templo católico en su territorio, lo cual es una novedad, pero a la vez la Casa Real de Arabia Saudí ha negado permiso para que exista culto católico en el país, aunque se estima que en dicho país hay cerca de 800.000 inmigrantes católicos. Por otro lado, los inmigrantes musulmanes de países europeos se quejan de los obstáculos que encuentran para construir mezquitas, aunque a menudo las dificultades son más económicas que administrativas.
Hace un año, Benedicto XVI fue el destinatario de una carta de 38 personalidades musulmanas en la que respondían al diálogo iniciado por la lección magistral que el Papa ofreció en la Universidad de Ratisbona. Fue la primera vez que figuras del mundo islámico tan dispares hablaban al unísono. Hasta 138 personalidades han firmado una nueva carta, una palabra común entre nosotros y vosotros, dirigida en esta ocasión a todos los líderes de las iglesias cristianas. Los autores del texto recuerdan que musulmanes y cristianos constituyen más de la mitad de la población mundial. Sin paz y justicia entre ambas comunidades religiosas, no puede haber paz significativa en el mundo. Esta paz y comprensión mutuas se basan en los principios que constituyen los fundamentos verdaderos de ambas religiones, el amor a Dios único y el amor al prójimo. Los firmantes mantienen que las mismas verdades eternas que son la unidad de Dios, la necesidad de amarle y de adorarle totalmente, y la necesidad de amar a todos los seres humanos están en la base de toda religión verdadera. Durante la vigilia pascual del pasado año, el Papa Benedicto XVI bautizaba a Mahdi Alam en la plaza de San Pedro. El bautizo, por parte del Papa, de este prestigioso periodista italiano, de egipcio nacimiento y de religión musulmana, sorprendió en el mundo entero y desató ríos de tinta. Este ha escrito un libro, Vencer el miedo, en el cual relata su vivencia personal en el Islam. La conversión al cristianismo de Alam ha puesto en primer plano algunos equívocos en el diálogo entre la Iglesia y el Islam. La conversión es una herida a la sensibilidad islámica o un modo de expresar esa libertad religiosa cuyo reconocimiento se exige a los países musulmanes. Jae Pallavicini, imam de la mezquita Al-Wahid de Milán, se expresó así tras escuchar la noticia de la conversión de Alam. Lo que me sorprende es el alto perfil que ha dado el Vaticano a esta conversión. ¿Se romperá entonces el diálogo? La Santa Sede, por su parte, dejó claro que acoger en la Iglesia a un nuevo creyente no significa evidentemente hacer propias todas sus ideas y posiciones, sobre todo en temas políticos o sociales. Por parte islámica, aunque ha habido críticas hacia la notoriedad del bautismo de Alam, pero en ningún momento se ha hablado de clausurar las conversaciones. La libertad religiosa como derecho humano y la reciprocidad se entremezclan en el caso de la conversión. Es por esto que la conversión de Alam adquiere una significativa fuerza.